Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a los hermanos de la Unión, a los jóvenes, adolescentes que nos estén escuchando. Les quería compartir una palabra. Se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11. Vamos a hablar un poco sobre las consecuencias del pecado. Sabemos que cuando pecamos contra Dios, no sé si te pasa que sentís una tristeza enorme, pero pasados los días o en el momento después de haber pecado, hay consecuencias dolorosas, y sabemos que Dios perdona. Dice que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, pero la palabra de Dios dice que el pecado trae consecuencias, y es triste saber que cargamos con esas consecuencias y duelen muchísimo para nosotros, muchísimos. Y en 2 Samuel capítulo 11 encontramos la historia de David y Betsabé. Dice que David era el rey de Israel, y según la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un siervo de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, imagínate lo que es eso, ¿no? Que te digan Pablo, el siervo, conforme al corazón de Dios. Pero la palabra también muestra que David cae, y aún así sigue diciendo después que era un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero David cayó también. Y dice que la historia, acá se la resume un poco, dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David, que era el rey, se quedó en el palacio, y dice que paseando en el techo, en la terraza, vio una mujer que se estaba bañando, ¿no? Hace venir a la mujer, se acuesta con la mujer, cometen adulterio, y la mujer queda embarazada. ¿Qué hace David? Manda llamar al esposo de la mujer, que era uno de los soldados del ejército, y lo manda a matar en el frente de batalla, ¿no? Y dice 2 Samuel capítulo 11, versículo 27. Y pasado el luto, porque había muerto ya el hombre, dice, envió David y la trajo a su casa. Mandó a traer a la mujer, y dice, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué había pasado? David manda a matar al esposo de la mujer, mata al esposo de la mujer. ¿Qué pasa? Trae a la mujer a su casa, al palacio, pero dice que esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tenemos que saber que cuando pecamos contra Dios, cualquier cosa que sabemos que no está bien, que no está de acuerdo con lo que Dios manda en su palabra, es desagradable ante los ojos de Dios, totalmente desagradable, ¿no? Y como venimos hablando, como les vengo diciendo, el pecado trae consecuencias gravísimas. Seguimos en el capítulo 12 de 2 Samuel. Dice que se le acerca el profeta Natán y le dice, así ha hecho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová remitió tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, le dice. Y dice la palabra en el versículo 15 del capítulo 12, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Si seguimos el relato, el niño muere, ¿no? Y aquí encontramos la primera consecuencia del pecado de David. Dice que muere el niño que había nacido de ese adulterio. Dice que David pasó días ayunando, llorando, pero Dios no. Dios no lo escuchó. El pecado tenía sus consecuencias, el niño iba a morir. Dios perdona a David, pero la consecuencia del pecado era la muerte del niño. Seguimos más adelante en la historia. En el capítulo 13 encontramos a Amnón y Tamar. Eran dos hijos de David, ¿no? Y dice que Amnón estaba enamorado de Tamar, estaba enloquecido, dice la palabra. Entonces se hace el enfermo y manda a llamar a su hermana para que como que lo atienda, ¿no? Por lo que estaba enfermo.
Y dice la palabra, y finge que estás enfermo, y cuando tu viniera a visitarte, dice tu padre viniera a visitarte, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé comer y prepare delante de mí alguna vivienda para que al verla yo la coma de su mano, dice. Y dice la palabra que fue Tamar, dice, a la casa de Amnón, entró a la pieza y Amnón violó de ella. Amnón violó, el hijo de David violó a su media hermana. Imagínense ya lo que estaba pasando en la vida de David. Primero muere su hijo y después se entera que su otro hijo viola a su otra hija, ¿me entienden? Terrible lo que ya estaba pasando en la vida de David. Ya encontramos la segunda consecuencia del pecado de David. Seguimos leyendo la palabra. Dice que Absalón, encontramos la venganza de Absalón. Absalón, el otro hijo de David, muchos dicen que seguramente iba a ser el heredero del trono de David, mata a su hermano Amnón, el que había violado a su hermana. Miren lo que ya estaba pasando en la familia de David. David, imagínense en David, pierde un niño, después matan a su otro hijo, violan a su otra hija, ya estaba totalmente destruida la vida de David, ¿no? La familia de David. Dice, después que Absalón, seguimos leyendo en los capítulos anteriores, se subleva contra David. Él quería usurpar el trono y hace que David huya. David no quería enfrentarse con su hijo, entonces Absalón toma el trono de reino. Y dice la palabra que Absalón duerme con las mujeres que tenía David. Ahí, a la vista de todo el pueblo, lo que le había dicho Dios a David, que iba a ser el castigo, se estaba cumpliendo. Recordemos que él dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Las consecuencias del pecado de David. Muere un hijo, muere un niño, el bebé. Su hija fue violada por un hijo de él. El otro hijo de Absalón mata a su propio hermano. Y después uno de sus hijos se rebela contra David y lo quiere matar. Encima su propio hijo quiere matar al padre y usurpa el trono y dice que duerme con sus mujeres. Mire todo lo que estaba pasando en la vida de David, ¿no? Y más adelante dice que David no quería que perdona a Absalón, pero Absalón también es muerto, lo mata uno de los generales del ejército de David. Miren todo el problema que estaba pasando en la vida de David, las consecuencias del pecado. Y encontramos el Salmo 51, ¿no? Que es uno de los salmos que escribió David arrepintiéndose, ¿no?, por sus pecados, ¿no? Y le decía a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, tus piedades borran mis rebeliones, le decía. Él había pecado totalmente contra Dios, pero cargaba con las consecuencias. Dice que Dios borra nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Él no se acuerda. Él no se va a acordar. Nosotros nos acordamos a veces y nosotros cargamos con las consecuencias del pecado. Dios, ¿qué nos dice? Él nos ayuda a llevar la carga de las consecuencias. Las vamos a cargar con consecuencias por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y la verdad que es muy triste lo que pasa en la vida de David. Y aplicándolo a nuestras vidas, uno también ha fallado contra Dios muchas veces, ¿no? Y es durísimo cargar con consecuencias, ¿no?, del pecado. Por mi experiencia propia les cuento que un momento de mi vida fallé contra Dios y cargué con las consecuencias que fueron muy duras en mi vida. Mucho tiempo estuve cargando con esas consecuencias y Dios sabe lo que me costó superar todo eso, ¿no? Tristísimo fue, muchas lágrimas. A veces me he enojado con Dios diciéndole por qué me castigaba de esta forma, y claro, yo había pecado contra Dios. Uno a veces se equivoca y paga las consecuencias del pecado, ¿no? Pero encontramos también en Eclesiastés 3:15 que dice, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. ¿Cómo termina la vida de David? David perdió muchas cosas, pero Dios le deja un remanente, restaura su vida. Un hijo de él sigue en el trono, Salomón. Pero encontramos que el pecado deja consecuencias muy graves en nuestras vidas.
Y si sos joven, sos un adolescente o sos una persona mayor y tal vez te estás equivocando, estás pecando, mejor dicho, contra Dios, ten en cuenta que el pecado va a traer consecuencias que te va a traer mucha tristeza a tu corazón, no solamente a vos mismo, sino a tu familia, a los tuyos, va a traer muchas consecuencias. Hay una historia de un pastor, de un gran líder en Estados Unidos, que dice que él tenía un ministerio gigantesco, un hermano que llenaba estadios, tenía un ministerio lindísimo, no sé, como de 30 años, y dice que cayó un día, cayó en el pecado, creo que era del adulterio. Pierde su ministerio, pierde la iglesia, se tuvo que cambiar de provincia, allá en Estados Unidos le dicen estado, se cambió de estado, quedó mal su nombre, su familia se divide, sus hijos. El pecado trae muchas consecuencias gravísimas para la vida de uno y no solamente para uno, como dije recién, para la vida de los demás. Yo espero de corazón que esta palabra haya sido reconfortante para tu vida y que puedas escuchar la voz de Dios de que no tenés que caer en el pecado. Si estás cayendo en el pecado, apartate. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Apartate del pecado. Si estás pecando, reconoce tu pecado delante de Dios, confesalo, que Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dejes que el pecado te domine, sino pedile perdón a Dios, acércate y pedile la restauración a Dios por haber pecado, ¿no? No dejes que el pecado siga destruyendo tu vida porque va a traer mucho dolor, mucha tristeza, muchas lágrimas. Que Dios te bendiga. Bueno, soy Pablo Ceballos, soy de Mendoza y estoy viviendo en Saravia, Salta. Algún día espero visitarlo y bueno, como dije recién, que esta palabra haya servido para tu vida, ¿no? Y en algún momento nos veremos. Un saludo grande. Les comparto una canción de un hermano que se llama Ricardo Ustaris, una canción muy bonita. Que Dios lo bendiga y muchas bendiciones para todos. Hoy, después de tanto tiempo, volví a ver aquello que sé que estaba y aún así ignoré. No puede ser, me pregunté, queriendo engañarme a mí mismo. No lo logré, mira que lo intenté. Y aquí estoy en mis rincones llorando. Señor, perdóname. Sé que te fallé, quise vivir mi vida como si no estuvieras en la mía. Y olvidé que cuando te hallé conciencia y nada más volvió a ser igual. Hoy seguro estoy que nada ni nadie me podrán apartar del amor que en Dios hallé. Me acuerdo ayer de cuando te encontré. Me cobijaste bajo tus alas y a un padre ayer. Señor, perdóname. Te necesito aquí conmigo. No sabes cuánto extraño el hablar con vos, mi buen pastor, que nunca me ha fallado y siempre ha estado ahí. Señor, perdóname, te necesito aquí conmigo. No sabes cuánto extraño el hablar con vos, mi buen pastor, que nunca me ha fallado y siempre ha estado ahí. Hoy
Después de tanto tiempo volví a ver aquello que sé que estaba ya aún así morir.